Bienvenidos una vez más a este espacio colaborativo de estadística descriptiva, y en el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios para medidas de posición, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, pues partamos de una serie de ejercicios. Voy a tomar aquí unos datos. Yo no tomo tantos datos porque pues se iría muy extenso el proyecto. Entonces voy a tomar unos datos, vamos a suponer que son años. Voy a tomar aquí 4, 4, 8, 8, 9, 10, 12, 2, 4, 6, 7. Bueno, pongámosle aquí otro 12 y pongámosle aquí un 14. A ver. Muy bien. Vamos a trabajar con estos datos. 2, 4, 6, 8, 9 datos. No importa. Muy bien, entonces, como lo explicaba anteriormente, cuando yo tengo una serie de datos o una cantidad de datos, estos datos pues son datos que están sueltos, digámoslo así, son datos no agrupados, ¿de acuerdo? No me están diciendo agrúpelos o créele una tabla de frecuencia, no me están diciendo, son datos sueltos. Vamos a suponer que de pronto son la antigüedad de 9 personas que llevan laborando, ¿no? Digamos que son en meses, entonces digamos que hay un señor que lleva 4 meses, otro 4, otro 8, bueno, cada digamos que puede ser en tiempo, puede ser años, puede ser, bueno, distinto tipo de ejercicios. Si ustedes ven allá en los casos que pues colocan, entonces pues son 50 datos, 100 datos, el proceso es lo mismo. Entonces yo puedo con estos datos sacar pues unas medidas de tendencia, ya hemos hablado de eso, que son media mediana, unas medidas de dispersión, que son varianza, desviación, pero vamos a hablar de lo que son medidas de posición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de medidas de posición, ¿sí? Usted va a recordar cuando sacamos la mediana. Cuando nosotros establecíamos la mediana, nosotros teníamos que establecer una posición. Digamos que en este caso, este señor está ocupando una posición. Este señor está ocupando la posición 1. Este señor está ocupando la posición 2 y así sucesivamente hasta el último señor, que en este caso está ocupando una posición que es una posición N, ¿sí? Que en este caso es 9. Entonces, N es el número de datos, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 9 datos corresponden a mi ejercicio en el día de hoy. Es decir, cuando nosotros vamos a Profe, trabajar con disculpa, medidas no de se oye posición, mucha. cuando nosotros vamos a trabajar con medidas de posición, eh, debemos tener los datos ordenados de menor a mayor, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. Si los datos no están ordenados, pues los corresponde a nosotros ordenarlo. En este caso, digamos que esas tablas que ustedes tienen allá, pues se nos facilita porque están utilizando la herramienta ofimática de Excel. Entonces, ahí permite ordenar muy rápidamente. Si ven los datos que yo estoy haciendo acá, o mi ejercicio, pues lo dejé de una vez ordenado. Yo lo tengo ordenadito desde el menor hasta el mayor, entendiendo que cada uno ocupa una posición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dicen a mí que voy a trabajar con medidas de posición, ¿sí? Entonces, uno realmente trabaja con 3 medidas, ¿de acuerdo? Una que se llama cuartiles, ¿sí? Hay algunos libros que lo llaman así, cuartiles, otros lo llaman así, cuartiles, ¿de acuerdo? Eso no cambia de uno al otro. Los cuartiles como tal, digamos que cuando a mí me hablan de cuartiles es que si yo tomo todos estos datos, ¿sí? Supongo que usted tiene una serie de datos, no importa la cantidad de datos, es como si yo pudiera coger esos datos y yo tuviera como
meterlos, todos los datos en una cajita ordenaditos, ¿sí? Y la palabra cuartiles es coja esos datos y como que seleccione esos datos, como partir esos datos en, la palabra cuartiles dice, en 4 partes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me hablan de cuartiles, es como coger toda la unidad de datos, todos los datos que yo tenga, 20, 50, 70, lo que yo quiera hacer, y divida eso en 4 pedazos, ¿sí? Pero pues obviamente hay que tener como claridad. De tal manera que yo voy a decir que voy a encontrar entonces un cuartil, generalmente se marcan con la letra Q, voy a encontrar un cuartil 1, puedo encontrar un cuartil 2, puedo encontrar un cuartil 3, ¿cierto? Puedo encontrar un cuartil 4, ¿de acuerdo? Un cuartil. Entonces, cuando a mí me hablan de medidas de posición de cuartiles, pues realmente me están diciendo en una unidad muy, sí, no importa la cantidad de datos, es pues mirar pues cuál va a ser un cuartil 1. Entonces, si usted piensa en esto, entonces yo digo, bueno, cuando yo diga este, este cuartil, entonces este señor va a ser el cuartil 1, este señor va a ser el cuartil 2, ¿sí? No importa los datos, ya miramos cómo se saca. Este señor va a ser el cuartil 3 y este último señor va a ser el cuartil 4, ¿sí? Pero si usted analiza, digamos que lo que me está diciendo acá es que cuando yo encuentre esos cuartiles, si yo encuentro el cuartil de la mitad, pues va a ser como si fuera el 50%. Si yo encuentro acá este señor de la mitad, pues sería el 25%, ¿cierto? De toda una serie de datos. Si yo encuentro este, el 75%, y si yo encuentro pues todos los datos es el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, cuartiles hace referencia, coja una unidad y divídalo en 4 pedacitos. Ahora bien, eso es una unidad de medida, una unidad de posición, pero existe otra unidad que se llaman deciles, ¿sí? ¿Qué son los deciles? Entonces, deciles, cuando me hablan a mí de deciles, es coger también, como si yo cogiera una unidad, ¿sí? Pero entonces, deciles es dividir esa unidad en 10 partes. 10 partes. Entonces, yo cojo acá eso y ya comienzo, ya no a dividirlo, 3, 4, bueno, aquí como cuando vean fraccionaritos. Bueno, 10 partes, ¿de acuerdo? Entonces, deciles es otra unidad. Entonces, una medida de posición puede ser los cuartiles, que es dividir en 4, deciles, que es coger la unidad, dividida en 10. Entonces, la mitad sigue siendo el 50%, pero este es el 40, el 30, el 20, el 10% en una serie de datos. Eso es muy importante porque cuando uno maneja bases de datos muy grandes, pues uno quiere establecer, bueno, y el 50% de toda mi base de datos más o menos en qué rango está, o el 20, o el 10, o bueno, depende de la cantidad de datos que yo tenga. Pero tampoco es la única medida que yo puedo tomar. Yo puedo tomar también otra que se llama percentiles, o algunos libros lo llaman porcentiles. ¿De acuerdo? Entonces, ya es coger la unidad, la misma unidad, y ya no es dividirlo entre ni en 4 ni en 10, sino es coger esa unidad y dividirla en 100 pedazos, en 100 pedazos. Entonces, coger esto y dividir, mejor dicho, ahí en 100 pedacitos, donde pues cada uno va a corresponder a un porcentaje realmente, ¿no? Entonces uno dice en el porcentaje 15, en el 18, bueno. Entonces, cuando yo decía que cuartiles yo lo podía llamar cuartil 1, cuartil 2, cuartil 4, 3 o 4, deciles yo puedo decir que es el decil 1, ¿cierto? Puedo decir que es el decil 2, puedo decir que es el decil 3, el decil 4, el decil hasta el decil 10.
porque pues deciles no hay más sino hasta 10. ¿Sí? Entonces, cuando es cuartiles, yo lo identifico con la Q, ¿sí? Cuartil 1, 2, 3, ¿tá? Cuando es deciles con la D, y cuando es percentiles o porcentiles, entonces con la P. Entonces, yo puedo decir el porcentil 1, el porcentil 2, el porcentil 3, el porcentil 15, el porcentil 30, etcétera, etcétera, hasta el porcentil o percentil, depende del libro, hasta el percentil 100. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que yo tengo que tener claro. Ahora, ¿cómo entonces se encuentra en una serie de datos un cuartil o un decil o un porcentil? Pues realmente el ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde pues me enseña a mí a encontrar este tipo de solución. Entonces vamos a suponer que me dicen, para esta serie de ejercicios de datos que yo tengo acá, encuentre el decil tercero, por decir algo. Acuérdense que, no, comencemos con cuartil. Vamos a encontrar el cuartil, sí, pongámosle el tercero, no hay problema. Comencemos con cuartil. Entonces, me dicen encuentre el cuartil 3, ¿sí? Vamos a suponer que me piden esa información. Voy a ponerlo aquí también. Cuartil 3. Bueno, los cuartiles, pues ese puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3 o puede ser el 4. Eso no hay ningún problema. Ahora, realmente uno va a manejar una formulita muy sencilla que nos sirve para cualquier información. Entonces, la fórmula, aunque en Excel hay una manera también, es importante que usted sepa pues, de dónde sale esa fórmula, porque pues eventualmente puede que de pronto el parcial del tercer corte sea presencial y pues seguramente eso va a ser parte de las preguntas. Y si usted no tiene la herramienta Excel, pues ahí queda varado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿qué cuartil me están preguntando? El tercero. Entonces yo voy aquí, ese tercero o ese 3 lo voy a poner acá. Si me dijeran encuentre el cuartil 2, lo pongo acá. Si me dijeran en cuartil 4, lo pongo acá. Cuartil 1, lo pongo acá. Entonces yo voy a poner ese numerito acá y siempre voy a multiplicar ese numerito por n más 1. Siempre lo voy a multiplicar por n más 1. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que cuartil implica que es tomar la unidad y dividirla en 4. Entonces, ese resultado yo voy a dividirlo en 4 pedacitos. Esa es la formulita. Así es sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a mirar, ok, me están preguntando el tercer cuartil. Entonces, el tercer cuartil lo pongo acá, eso lo multiplico en n más 1, n es el número de datos, y lo divido entre 4. Entonces, vamos a hacer las operaciones a ver cómo nos va. Entonces, aquí este 3 se mantiene. En este caso, me da n es 9, más 1, pues me da 10, ¿de acuerdo? Y ese 10 lo voy a dividir entre ¿cuántos pedacitos? En 4. ¿Por qué 4? Porque cuartiles implica dividir entre 4 pedazos. Entonces, si yo hago esta multiplicación, aquí pues me da 30, ¿de acuerdo? Y aquí me da 4. Muy bien. Y con calculadoras, ¿cuánto me da? 7 7.5. puntos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Cuando el dato, este resultado que está dándome aquí, este resultado que me está dando aquí, no es el cuartil 3. Este resultado que me está dando aquí, me está diciendo, está en la posición tal, ¿de acuerdo? O sea, esta es la posición, no es el resultado. Me está diciendo que se encuentra en la posición 7.5, ¿de acuerdo? Es la posición, pues llamarse medidas de posición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces 7.5. Entonces yo tengo que ir y revisar cuál está. Es decir, 7.5 es que entre 7 y 8, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, 1, 2, 3, Sería 4, 12. 5, 6, 7 es este señor, ¿cierto? Y 8 es este señor, ¿de acuerdo? 7 es este señor,
y 8 es este señor. Realmente, acuérdense cuando nosotros hicimos ejercicios de eso de mediana, pues si uno es 12 y el otro es 12, pues realmente aquí no va a haber pierde. El cuartil, pues si se repiten los dos datos, como en este caso se repitieron los dos, pues ahí no hay problema. Realmente el cuartil 3 es 12, ¿de acuerdo? Porque pues estos datos son exactamente iguales. Vamos a ver si ahorita me sale alguno que no sea igualito o otros para que podamos hacer, bueno, cuando no son iguales, profe, entonces, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, este resultado que yo hice de esta fórmula no es el resultado, sino es la posición. ¿De acuerdo? Entonces, tomen nota ahí, por favor. Vamos a suponer que me dicen, encuentre el decil. Vamos a suponer que me dicen, encuentre el decil, a ver, el decil, pongámosle aquí a ver cuál me da por aquí, de pronto el quinto, vamos a ver, el decil quinto, ¿de Ay, acuerdo? qué pena. Una pregunta. Sí, Bueno, digamos que en referencia al tema del taller, digamos que en el punto 7 dice que para los casos uno, 2 y 3 determine los cuartiles. Digamos, en este caso, sí. nosotros, ¿cómo hacemos para saber si es el 3, el 4, el 5, cuál cuartil nos va a pedir? Entonces, listo, válida la pregunta. En ese caso, cuando a Gracias. mí me hablan de cuartiles, entonces los cuartiles son cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. ¿De acuerdo? Entonces, si la pregunta es encuentre los cuartiles, pues hay que encontrar los 4. ¿Perfecto? Ah, ok, disculpe, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces son 4 cuartiles. Pues esos son los únicos 4 porque... Buenas noches. Es que yo tengo una duda del ejercicio anterior. Sí, Profe, por ejemplo, aquí en el ejercicio anterior, donde sacamos el cuartil 3, dice que es 3 por n más 1. sí, Aquí yo veo que su merced tomó el número 9, que sí. fue con el que Acá. ejecutó la operación. N es 9, La, sí. N es por el número de datos que hay, Número de datos ¿cierto, que profe? tenga la tabla. Sí, señor. Sí, señor. Ok, vale, profe, muchas gracias. Bueno, o sea, si la tabla es de 100 datos, pues n más 1 va a ser 101. Entonces, eso no Ya, tiene ciencia, ¿vale? Entonces, siempre es n. muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí el ejercicio del decil quinto. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el proceso de cuartiles es coger el cuartil, multiplicarlo por n más 1 y dividirlo en 4. Cuando me preguntan deciles, ¿sí? Entonces, yo voy a coger el decil que me preguntan, el proceso es lo mismo, entonces voy a coger aquí el proceso, el decil que me preguntan, en este caso me están diciendo, encuentre el quinto, también se multiplica por n más 1, pero cuando yo voy a dividir deciles es dividirlo entre ¿cuánto? Ya lo expliqué. Deciles es dividirlo entre 10. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Cuartiles es dividido entre 4, deciles dividido entre 10 y porcentiles dividido entre 100. Es lo único que cambia. Y aquí usted va a colocar este numerito, es de acuerdo a lo que le estén preguntando. ¿De acuerdo? Entonces veamos acá. Aquí entonces me va a dar 5, ¿cierto? N, que es este número de datos, pues es 9 más 1 son 10. 10 sobre 10, ¿cierto? En este caso aquí me da 50 sobre 10. Entonces, en este caso me dio exacto. ¿De acuerdo? 50 sobre 10 da 5. Este resultado de acá no es el decil que me están preguntando, es la posición de ese decil. Entonces yo tengo que ir a revisar mi tabla, ir a revisar mi tablita, que ya tengo ordenadita, y pues mirar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces en este caso, este señor es el decil que me están preguntando. Entonces digo, el decil quinto corresponde al dato 9 y pare de contar. ¿Perfecto? Entonces,
Bueno, entonces voy a borrar. Vamos a suponer acá, cerremos micrófonos, gracias. Voy a suponer acá que me preguntan, ahora vamos a suponer que me preguntan un porcentil. Porcentil o percentil es lo mismo, o sea, no, es como la terminología que uno puede llegar a utilizar. Vamos a suponer que me preguntan el porcentil 30, ¿de acuerdo? Porcentil 30. Vamos a suponer que me preguntan ese porcentil. Entonces, el proceso es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Entonces, lo que voy a hacer es coger este 30 que es el que me están preguntando, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por n más 1, y voy a dividirlo entre, cuando es porcentil, entonces usted se acuerda que eso es dividirlo entre 100 pedazos, entre 100 pedazos. En este caso, pues me está dando 30 multiplicado por 10, dividido entre 100, ¿cierto? Aquí 30 por 10 me da 300, dividido entre 100, eso me da 300 dividido 100, me da 3. 3. Entonces, este valor que me está dando acá, ¿sí? No es el resultado, sino es la posición donde va a encontrar el resultado. Entonces, usted viene y cuenta 1, 2, 3. Ah, ok. Entonces, el porcentil 30, pues tiene un valor de 3. ¿De acuerdo? Eso, pues cuando los valores son así pequeños, pues el proceso pues realmente no es tan complicado, ¿sí? Cuando obviamente usted va a trabajar en materias como minería de datos, que manejan una cantidad de información, pues los procesos son algo más complejos, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Perdón, profe, ¿usted no había dicho que el 3 era la posición? O sea, ¿no sería el porcentil 30 es igual a otro? Muchísimas gracias, sí, gracias, excelente. Muy bien. Entonces corrijo acá. Este valor no es 3, sino este valor vendría siendo ¿qué? El que ocupe la posición tercera, que en este caso es el 8. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente. Muy bien. Válida la aclaración y nos queda perfecto el ejercicio. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, aquí vamos a dar por finalizado esta primera parte y vamos a hacer otra serie de ejercicios donde ya no nos dan tan exactos, ¿de acuerdo? Y ahí sí hay que hacer un proceso un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos vemos. Profe, una pregunta. Señor. Es que usted dijo que si nos salía un ejemplo de como nos salió en el primero de 7,5, usted dijo Sí. que si nos salía diferente, Sí, digamos que... ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer algunos ejemplos. Ah, listo, profe, gracias. No, señor. Bueno, ya nos vemos. Entonces, muy buenas noches nuevamente para todos. Entonces, vamos a dar continuidad a nuestro planteamiento de solución o encontrar medidas de posición para una serie de datos no agrupados. En este momento, pues vamos a tomar esta tabla, estos datos. Son 11 datos. Y estos datos es importante que tengan presente que para poder trabajar con medidas de posición, los datos deben estar ordenados desde el menor dato hasta el mayor dato. ¿Por qué? Porque eso nos indica ya que este señor ocupa la primera posición, este señor la segunda, esta es la tercera, etcétera, etcétera, hasta la posición n. En este caso, n es 11. Muy bien, ahora, pues vamos a hacer unos planteamientos y unos ejercicios que pues de pronto ya no me van a dar tan exactos. Entonces vamos a encontrar el decil 2, por decir algo.
Bueno, siempre comienzo con decir, vamos a ubicar el cuartil. Vamos, comencemos con el cuartil. Con el cuartil 2. Muy bien. ¿Listo? Entonces, claro, cuando yo hablaba de cuartiles, acuérdense que yo decía que cuartiles es cuartil 1, 2, 3 o 4. Pero si usted mira cuartil 2, ¿sí? Es exactamente el de la mitad. De hecho, el cuartil 2 y la mediana es exactamente el mismo, o sea, es igual, ¿de acuerdo? El resultado de cuartil 2 y de mediana es lo mismo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan ahí en cuenta. Entonces vamos a mirar cómo sacar esto por medio de nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo es que funciona la fórmula? Y aquí voy a colocar lo que me estén preguntando, el dato que me estén preguntando. Si es el 1, pongo el 1, si el 2, el 2, el 3, el 3 o el 4. En cuartiles no hay más. Siempre voy a multiplicar eso por n más 1. Siempre voy a multiplicar eso por n más 1. Siempre. Y cuando son cuartiles, voy a dividir siempre eso entre 4 pedacitos. Eso sí es sencillo. Listo. Entonces, en este caso, yo voy a colocar cuartil 2. ¿Sí? Este 11, pues más 1 me da 12. 12. Y dividido entre 4. Entonces vamos a ver. Creo que me dio exacto. ¿Cierto? Aquí me da 12 por 2, me da 24. 24. Y aquí me da 4. ¿De acuerdo? Y aquí me da ¿qué? 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí me dio exacto, listo. Entonces no hay ningún problema. Entonces, este dato exacto es la posición. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, listo. Entonces yo digo el cuartil 2 vale 6. Vale 1, 2, 3, 4, 5, vale 25, ¿cierto? 25. El que ocupe la posición que me diga ahí. O sea, esa posición, el que ocupe esa posición, ese es el cuartil. Me dio exacto. Voy a hacer otro a ver si de pronto necesito uno que no me dé exacto. Vamos a hacer el cuartil 3. A ver si en el cuartil 3 me da exacto. Necesito que no me dé exacto. Entonces, listo. ¿Cuál es el proceso? Este dato lo voy a multiplicar por n más 1, es decir, de una vez por 12. 12. Sobre 4. ¿Me da exacto? Sí, profe. También. Sí, porque da 36 sobre 4. Sí, me da exactico también, ¿no? Bueno, Daría 9, profe. daría Daría 9 9. la posición. Listo. Voy a hacer aquí una trampita. A ver, voy a quitar este 60 de acá. ¿De acuerdo? A ver si así me cambia el resultado. Necesito que, si es exacto, pues no hay pierde. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. En este caso, ahora n vale 10. Quité el último dato para que tengan en cuenta ahí. N vale 10. Entonces, yo aquí voy a multiplicar, voy a sacar el cuartil 3. Entonces, 3 por, en ese caso, n más 1, si n vale 10, ahora tengo que multiplicar por 11. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿cuánto me da en el numerador? Me da 33. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí me da Sí, señor. 4. 4. ¿Listo? 8,25. Eso. Entonces, aquí ya se pone más interesante. Entonces, aquí me está diciendo que ya no es una posición exacta, sino que es 8.25. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede pasar. Es decir, en los primeros ejercicios corrimos con suerte que nos dio exacto. Entonces, usted va de una vez a la posición. Pero Profe. puede, sí, ¿Por qué están multiplicando por 11, no es por 12? es que le quité uno, amigo. Le quité el último. Porque me está dando exactas. Entonces, ahora le quité uno. N ya no vale 11, sino vale 10. Ok. ¿De acuerdo? Para que me dieran inexactos, porque me estaban dando exactos con 11.
¿Sí? Entonces, en ese momento me quedaron 10 datos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, eso no cambió. Y obviamente si n vale 10, pues cuando yo sumo n más 1, ahora tengo que multiplicarlo por 11. Entonces la multiplicación me da 33 y al dividir 33 entre 4, efectivamente me da 8.25. Entonces resulta que ahí ya digo, bueno, y ahora, entonces este resultado no es pues un valor que uno pueda determinar muy fácilmente, porque 8.25, ¿dónde está? ¿Sí? Esa es la posición. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Ojo con eso. Entonces resulta que 8.25 es la posición, ¿sí? Donde se encuentra este cuartil, donde se encuentra ese cuartil. Pero 8.25, entonces yo tengo que ir a mirar mis datos y qué datos son los que necesito. El dato que esté en la posición 8, el dato que esté en la posición octava y el dato que esté en la posición novena, porque 8.25 es entre 8 y 9. Entonces yo vengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este señor está ocupando... 41 y 50. Exactamente. Este señor está ocupando la posición octava. Y este señor está ocupando la posición novena. Entonces ya como que ya me voy ubicando. Ah, listo. 8.25 está entre este señor y este señor, porque 8.25 es entre 8 y 9. ¿De acuerdo? Ahora, el proceso que hay que hacer ahora es el siguiente. Ojo con eso. Yo siempre voy a coger, ¿sí? O sea, todavía no he encontrado cuál es el valor de ese cuartil. Tengo dos datos, el dato 8 y el dato 9. Siempre el dato que esté a la derecha va a ser mayor que el de la izquierda, ¿cierto? Porque si están ordenados, el de que esté a la derecha va a ser mayor. Entonces yo siempre voy a coger, el proceso es el siguiente, voy a colocar aquí A. Primero, coja el valor de la derecha y réstele el valor de la izquierda. ¿Sí? Como el de la derecha es mayor, pues no me va a dar negativo. 50, que es en este caso, le voy a restar 41. ¿Perfecto? 41. ¿Sí? El valor de la derecha le resto el de la izquierda. Entonces, 50 menos 41, ¿cuánto les da? 9. 9. Eso no tiene pierde, ¿no? Listo, 9, listo. Ese 9 tampoco es nuestra respuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 9? Ojo, con ese 9, ¿sí? Ese resultado de 9 lo voy a multiplicarlo por la parte decimal que tengo acá. ¿De acuerdo? Por la parte decimal. 8.25 es lo mismo que decir 8 más 0.25. ¿De acuerdo? Entonces, la parte decimal es 0.25. Si la parte decimal fuera 35, pues entonces lo multiplica por 0.35. Si fuera 8.55, pues lo multiplica por 0.55. Siempre, hemos dicho como si este fuera un 0. ¿De acuerdo? Yo voy a multiplicar ese 9 por 0.25, teniendo en cuenta que eso es por la parte decimal. Y si yo hago esta multiplicación 9 por 0.25, ¿cuánto les da? 2.25. 2.25. Exactamente, 2.25. ¿De acuerdo? 2.25 medio. ¿Listo? Ese resultado tampoco sigue siendo nuestro cuartil. Pero si ya en un punto tercero, vamos a encontrar cuál es el cuartil. Entonces, como yo tuve que coger dos datos, el dato 8 y el dato 9, hice la resta del dato mayor menos el menor, ese resultado lo multipliqué por la parte decimal y me dio 2.25. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy otra vez a mirar mis dos datos. Voy a coger el dato menor, o sea, el que está a la izquierda, que en este caso es 41, ¿sí? Porque es este dato, es el menor, y a ese dato menor le voy a sumar lo que me dio aquí este resultado. Entonces, 41 lo voy a sumar con 2.25. ¿De acuerdo? 2.25. Y ese resultado, ¿cuánto me da 41 más 2.25? 43.25. Exactamente. Muy bien. Entonces, este resultadito que dio acá, ese sí es el cuartil. Profe, ¿no importa si quedan decimales?
De hecho, van a quedar en decimales. Entonces, cuando no nos dan exactos, los resultados van a ser decimales. Lo ideal aquí es trabajar con 2 decimales o 3 decimales máximo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir que el cuartil tercero para este ejercicio es 43.25. ¿De acuerdo? 43.25. ¿Listo? Hagamos el último, llamamos Profe, asistencia. una pregunta. Sí. O sea que, digamos que el resultado debe ser, o sea, nos debe dar entre la posición 8 y la posición 9, ¿sí? Exactamente, O sea, 43 sí, está entre 42 y sí. 50. Ah, ok, gracias. Pero mira que incluso ahí tú misma estás diciendo, o sea, el resultado está entre la posición octava y la novena. O sea, la octava es 41 y la novena es 50. Mira que el cuartil decía 8.25, pues sí está entre 41 y 50, porque está dando 43.25. O sea, sí es lógico. Ah, ok, o sea, sí, digamos que yo le decía era porque, digamos, si nos daba otro número es porque de pronto algo estamos haciendo mal, ¿sí? Totalmente claro. Debe estar entre 41 y 50. En este caso. Profe, pregunto, lo que este ejercicio que se está haciendo, es que como yo no pude ver la primera parte de la clase, como Sí, era, sí. ¿este ejercicio se puede utilizar para lo que su merced también explicó anteriormente? Sí, claro. Lo que pasa es que el Ok, anteriormente ya nos daba exacto, entonces tú vas y ubicas la posición exacta. Y ahí sí no hay pierde, pero en eso sí listo, están dando inexactos. Hagamos el último. Vamos a listo, suponer profe. que nos piden encuentre el porcentil 15. Vamos a ver si me sale. El porcentil 15. ¿De acuerdo? Listo. Entonces rápidamente. Porcentil. Entonces, 15 lo voy a multiplicar por n más 1. Ya sé que lo tengo que multiplicar por 11. ¿Cierto? Porque n vale 10. Y cuando me hablan de porcentil, entonces cuartil dividido en 4, decil en 10, porcentiles dividirlo en 100. 100, listo. Entonces, hago multiplicaciones. En el numerador, ¿cuánto me da? 15 por 11. Me da 165. ¿De acuerdo? 165. Dividido 100. ¿Sí? Dividido 100. Eso me da 1. 1.65. Muy bien. 1.65. Muy bien. Profe, perdón, digamos en el primer paso es 15 por 11. Por Eso se 11. parece a 11 por 11. Perdóname mi pulso. Es 11. 11. 11 porque es n más profe, 1. gracias, qué pena. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué me está diciendo eso? Que el porcentil que me están preguntando está aquí, en 1.65. En la posición 1.65. O sea, no me dio exacto. Si fuera exacta, pues iba y una vez lo ubica. ¿Qué me hubiera dicho que está en la posición 2? Ah, pues era este señor. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1.65 está entre la posición 1 y la posición 2. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este señor es la posición 1. Es el primero. Este señor es la posición 2. ¿Cierto? Entonces, si es 1.65, pues 1.65 está entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, usted ubica o mira qué números son los que tiene que trabajar. ¿Sí? Entre 1 y 2 es el que yo necesito. Entonces, ¿qué hay que hacer? El procedimiento, yo primero voy a coger, ya ubiqué que 1.65 es entre 1 y 2, entonces yo voy a coger siempre el de la derecha, que es el mayor, porque si están ordenados el de la derecha va a ser el mayor le voy a restar el menor. 10 le resta 7. ¿Cuánto me da eso? 3. 3. Listo. ¿Qué hago 3, después? ¿Qué hago después? Ese 3 lo voy a Lo multiplicar. multiplicamos por 0.65. Muy bien, sí. 3 lo multiplico por 0.65. ¿De acuerdo? 1.95. ¿Sí? Da 1.95. Sí, señor. 1.95. 1.95, ¿sí?
Muchas gracias. Listo. Entonces, 3, que fue el resultado de acá. A tratarlo de hacer más bonito. 3 lo multiplico por la parte decimal de aquí, ¿no? De acá. Entonces, este es 0,65. Es como, mejor dicho, como conviertan eso en un 0 y multipliquen por el resto. Ese es el resultado que pongo acá. Y eso me dio 1,95. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a coger de los dos datos que yo cogí, el menor, o sea, 7, y voy a sumarle este resultadito. O sea, 1,95. 1,95. Y hago esa sumita, eso me dio 8,95. 8,95. Entonces resulta que el porcentil o el percentil 15, pues vale o tiene un valor de 8,95. 95. ¿Listo? Entonces, con ese mismo proceso usted puede trabajar cuartiles, deciles, porcentiles, no interesa, el procedimiento es exactamente el mismo, es exactamente el mismo. Y esto sirve para una tabla de valores pequeña, como la que yo tengo acá, o una tabla de valores mediana, como la que está colocando allá en los casos, o una tabla de valores muy grande, como ya uno lo ve más adelante en otros procesos. Entonces, voy a dejar acá un momentico el video, voy a dejar de grabar y ya regreso aquí al aula un segundo. Muchas gracias.